Buenos días, Iglesia Lavon Drive. Acompáñenme poniéndose de pie y con sus palmas vamos a entregarle nuestra mejor alabanza a Dios. Amén. Su Espíritu está aquí y Él quiere que le adoremos con todo nuestro corazón. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperada, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Porque tú cuidas de tus hijos siempre. Eres Emmanuel, Dios con nosotros. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Vamos aquí con sus palmas. Cántalo creyendo. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú no te equivocas, Dios. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tus propósitos son perfectos. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Oh, el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Muy buenos días, pueden tomar sus asientos. Qué bueno que están acá con nosotros en este día tan frío. Iba a decir caliente, pero no, está bastante helado afuera. Pero qué bueno que pudieron venir acá para estar aquí con nosotros, para adorar a nuestro Dios. Siéntase en casa. Si usted está aquí por primera vez, siéntase como un invitado especial. Somos Levant Drive, una iglesia en 2 idiomas, con una visión de algún día tener un tercer idioma para poder alcanzar a nuestra comunidad. Usted a la entrada recibieron 2 cosas. La primera cosa es la tarjeta de conectar, que se mira como donde puede llenar su información, sus datos, cómo nosotros podemos estar en contacto con usted. Es un privilegio poder comunicarnos con usted. También en el lado de atrás hay una sección, si usted está interesado en unirse a un grupo de comunidad, puede marcar allí que está interesado. Y también al lado de abajo hay un lugar donde usted puede poner si tiene alguna petición. En esta semana el equipo pastoral estará orando por ustedes. Al final del servicio pueden depositar estas tarjetas en las cajas negras que están a la salida. Ahora bien, si usted está aquí por primera vez como nuestro invitado especial, le pedimos que se quede con esta tarjeta de conectar, y al final del servicio, en las mesas de bienvenida, se la puede entregar a una persona que va a estar allí y le van a dar un regalo por estar acá con nosotros. También a la entrada recibieron un sobre como donde pueden depositar sus diezmos y ofrendas y de la misma manera adorar a nuestro Dios con sus finanzas. Le damos tan poco de lo mucho que Dios nos ha dado y nos sigue dando a nosotros. También pueden depositar este sobre en las cajas negras que están a la salida, o si prefieren dar electrónicamente, pueden ir a levantdrive.org y dar electrónicamente usando su información bancaria. ¿Por qué no me acompañan en una oración y seguimos adorando a nuestro Señor? Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has permitido llegar a este lugar para adorar tu santo nombre. Te doy gracias por todos los que están aquí, Señor, que han venido para oír el consejo de tu palabra y adorarte a ti en comunidad, Señor. Señor, yo no sé las cargas que cada persona tiene en este día, yo no sé qué es lo que les preocupa a ellos, pero Dios, confiamos que tú conoces cada una de estas cosas, Señor. Y yo simplemente pido que tú nos des gracias, Señor, para seguir continuando a adorarte, para seguirte a ti, Señor, en medio de la dificultad que esta vida causa, Padre Santo. Pido que tú sigas moviendo nuestros corazones, que podamos salir de aquí de una nueva manera, con nuestras mentes transformadas y con el fin de darte a ti toda la gloria, Padre Santo. Te damos gracias en Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a continuar adorando a nuestro Dios? Gracias, Señor, porque tú te mueves en este lugar y tú eres un Dios de milagros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así
adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y ahora les invito a que por un momento leamos este pasaje que está en Mateo 8, versículos 23 al 26. Dice: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Y hoy creemos en esta palabra, Señor, que tú tienes el poder sobre todo en el universo. Y hoy declaramos que tú cuidas de nosotros y traes paz a nuestros corazones. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamado.
derramar paz en la adversidad. Las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré Cristo, Cristo. Vamos, cántalo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Por eso no temeré. Cristo, Cristo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Y lo cantamos creyendo. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, nombre sobre todo nombre. Cristo, Cristo, en ti descansamos. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Tú tienes el control. Amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Puede tomar su asiento por un par de minutos. Qué hermoso canto que acabamos de entonar a Dios. Cristo es quien se merece toda la adoración, pero ese nombre, dice la Biblia que bajo el cielo no hay otro hombre al cual recibió un nombre por el cual nosotros podamos ser salvos. Qué hermoso poder adorar a ese Señor. Pero también, ¿por qué lo adoramos? Dice que las tinieblas tiemblan. En nuestra vida se ven las tinieblas de diferente manera, pero en Cristo esas tinieblas pueden disiparse porque Él es la luz de los hombres. Muchas gracias por estar aquí hoy, un día muy sin igual, valientes los que se levantaron temprano, se arroparon y dice, este frío no me va a detener, así de que muy bien, no hay nada que pueda, no hay ningún frío que pueda detener, que no se pueda cambiar con unas 3 capas de ropa o 6 en algunos casos, y con un cafecito o un chocolatito, así de que qué bien que están acá. Vamos a seguir con la serie que comenzamos hace unos meses atrás, Una vida plena. Si eres nuevo, si estás aquí por primera vez o has venido un par de ocasiones, nomás quiero que te sientas en casa. Mi nombre es Iván Rivera, tengo el privilegio de servir como pastor de español de nuestra iglesia y mi deseo es que Dios hable a tu vida. Sé que Dios trae a su pueblo
por diferentes propósitos y Dios también te trajo a ti con algún propósito en específico que quiere hablarte a ti. Esta serie que hemos hablado de una vida plena es muy importante porque todos queremos vivir plenamente, todos queremos vivir una vida mejor, todos queremos ser felices. No hay nadie que no quiera ser feliz. Si tú quieres ser infeliz, pues qué infeliz, ¿no? Qué triste, pero en realidad no hay nadie. Por eso tengo la libertad de decir eso, porque no hay nadie que no quiera vivir plenamente. Pero hoy quiero y hemos visto diferentes maneras, basado en la carta que Pablo le escribió a los filipenses, o a una iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Hemos aprendido estos principios que nos han ayudado a mejorar nuestra vida, diferentes principios, diferentes cualidades que debemos de adoptar nuestras. Y ahora vamos a aprender una habilidad que es muy importante para que podamos vivir plenamente. Es una habilidad que nos va a capacitar, que cuando las cosas se pongan difíciles con otras personas, nosotros sepamos cómo responder. No hay manera como podamos ser felices si no aprendemos a resolver conflictos. Por eso quiero que tratemos el tema de hoy, resolución de conflictos, resolución de conflictos. Esto nos va a ayudar, nos va a capacitar para poder tener vidas mejores, para poder tener una vida plena. Porque si quieres ser feliz, tienes que aprender a resolver conflictos. Y no es que cuando vengan los conflictos, no es que si tienes conflictos, sino que es cuando vengan los conflictos. Porque posiblemente has tenido conflictos anteriormente, ¿cierto? Levanta tu mano si es que has tenido conflictos alguna vez. Todos los que estamos aquí debemos levantar la mano en realidad. Hemos tenido conflictos. Oye, entre mis hermanos, entre mis hijos, Gael y Aliana. Aliana no tiene ni un año todavía. Mi niña tiene el otro viernes, cumple el primer año. Imagínate, pero como tiene un hermanito de 3 años, ya hay conflictos entre ellos. ¿Puede imaginarse eso? Ya hay conflictos ahí. Todos tenemos conflictos. Quizás no es que has tenido conflictos, quizás actualmente tienes conflictos con otras personas. Y si no tienes conflictos con otras personas, pues qué bueno, ¿no? Pero posiblemente en algún momento vas a tener conflictos. ¿Por qué? La realidad es que en donde hay personas hay conflictos. Esa es la realidad. En donde hay personas hay conflictos. No importa qué tan bueno eres. No importa qué tan bueno eres, si tú dices, no, es que a mí no me gustan los conflictos. No, quizá es que no te gusta tratar con los conflictos. Pero en realidad todos tenemos conflictos. Si hay personas, habrán conflictos. De hecho, la Primera Guerra Mundial no fue el siglo pasado, fue en el Edén. Cuando Dios creó a 2 personas, ¿qué cree que hubo? Conflictos. Y digo guerra mundial porque como eran las 2 personas que estaban ahí, es que fue la Primera Guerra Mundial, porque entre ellos hubieron pleitos, empezaron a echar la culpa entre ellos, la mujer que me diste, la serpiente, yo no fui, fue Tete, y pégale porque ella fue. Y empiezan a ver estos conflictos donde hay personas. Esa es la realidad. Hay algo que todos tenemos, ya sea que nos hace propensos a pelear con otras personas. Entonces yo he tenido conflictos en diferentes ámbitos en mi vida. O sea, desde pequeño tuve conflictos con mis hermanas. Digo mis hermanas porque mi hermano mayor estaba en otra categoría, somos una familia muy grande, él era adolescente, yo era un niño, entonces no peleé con mi hermano mayor, sino que peleé con mis hermanas, que tenía 3 hermanas por encima de mí y otra hermana abajo de mí. Imagínense cómo estaba eso, ¿no? Y tengo varias cicatrices en mi vida por eso. No estoy jugando, en serio. Tengo cicatrices en mi cabeza, tengo cicatrices en mi brazo, rasguñones porque son mis hermanas. O sea, tengo un rasguñón por acá que parece la cumita de Nike que una de mis hermanas me hizo por los conflictos que tuve. Pero no solo conflictos en mi infancia o con personas de mi familia. Y quizá tú has tenido conflictos en algún momento, ¿cierto? Tal vez conflictos en tu trabajo,
conflictos con tus vecinos, ¿cierto? Todos tenemos conflictos con los vecinos a veces. O sea, ustedes tienen conflictos en su matrimonio. Ese es el único lugar en el cual yo no tengo conflictos. Todos tenemos conflictos aún con las personas que más amamos. Todos tenemos conflictos. ¿Por qué? De donde hay personas hay conflictos. Y esta es la verdad central que nos va a ayudar a mejorar nuestras vidas. Para vivir una vida plena debemos aprender a resolver nuestros conflictos. Esa es la realidad. Eso es lo que va a cambiar tu vida. Esto es por qué tienes que poner atención y cuidado hoy. Para vivir plenamente tienes que aprender a resolver tus conflictos. Tienes que mejorar tus relaciones. Porque los conflictos siempre vendrán y siempre habrán. Y esto está basado en lo que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Filipenses 4, 1 al 3. Me gustaría que lo leamos y luego me voy a detener en cada uno de estos versos. Dice, así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Permítanme hacer un recordatorio acerca de lo que estaba sucediendo acá en esta carta. Pablo les había escrito a los filipenses, a esta iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, cuando él estaba en la cárcel, estaba en la prisión, en Roma. Pero él les mandó esta carta en agradecimiento a ofrendas que ellos le habían enviado a Pablo. Entonces, y él muestra su aprecio, su cariño a esta iglesia. Y de hecho, en este verso, como acabamos de leer, en el verso 1, habla acerca de la manera como Pablo ama a esta iglesia. Y en realidad no trata con problemas teológicos profundamente como en otras cartas. Esta es una de esas cartas que es más personal del apóstol Pablo hacia esta iglesia, en el sentido que él simplemente los está celebrando, los está animando, pero trata con este tema en realidad. Este es el único problema con el que trata, que es el problema de la unidad en la iglesia y cómo resolver los conflictos. Y por eso es que es muy importante este pasaje. Pero me gustaría enfocarme en un par de cosas en esto. En primer lugar, en el verso 1. Hay 3 cosas que quiero enfatizar y subrayar. El verso 1 dice, así que. Esa frase, así que, es una conexión que el apóstol Pablo está haciendo con de hecho, la parte anterior que está en el capítulo anterior, en el capítulo 3, que hablamos la semana pasada, que él les exhorta a que lo imiten a él y que evite a otras personas. Y que el argumento que Pablo utiliza es que ellos son ciudadanos del cielo y que Cristo vendría. Y como son ciudadanos del cielo y que Cristo vendría y que deben imitarle a Pablo y evitar a otras personas, entonces conecta esta otra idea de que deben vivir en armonía, tienen que aprender a vivir con otras personas y resolver los conflictos. Entonces, otras versiones, esa frase así que lo pone como por lo tanto. Siempre que vean esa frase ustedes en el inicio de un capítulo, regresen a un capítulo anterior y vean cómo termina, porque está todo conectado. En los versos, en los documentos originales no se encuentran, o sea, en la Biblia, en la carta original que Pablo escribió a los filipenses, no tienen capítulos ni versículos, es una sola carta. Entonces eso es importante reconocerlo para poder interpretar la escritura adecuadamente. Entonces dice, por lo tanto, o sea, habiendo dicho esto, ahora les digo esto. Y está a punto el apóstol Pablo a hacer esa conexión con que cómo resolver conflictos y otras cosas que él le dice en el resto del capítulo 4. Pero también otra cosa que menciona en este mismo verso, el apóstol Pablo, la manera como él les llama, les dice, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía. Estas son unas maneras muy
personales y muy tiernas de cómo el apóstol Pablo se refiere a esta iglesia. Por eso les decía que esta iglesia es una de las que más amaba el apóstol Pablo. Si tuviera el apóstol Pablo una iglesia favorita, era la iglesia de Filipos, por la manera como se expresa. Cuando él se expresa a otras iglesias, simplemente les dice hermanos y les dice santos y ya. Pero a los filipenses les llama de toda esta manera. Dice hermanos, en primer lugar se pone en el mismo contexto con ellos. Somos familia. Somos familias espirituales, pero también les dice amados, así como Cristo les amó. Y podemos ser familia, pero a veces no nos amamos. Pero él le dice amados y le dice añorados. Personas, la Reina Valera 1960 dice deseados, o sea que estoy en Roma, estoy encarcelado, pero en realidad yo quisiera estar ahí con ustedes. Los extraño. Posiblemente ya han pasado 10 años desde que los vio. Imagínense qué tan profundo el amor que había el apóstol Pablo para con esta iglesia. Después de 10 años le dice, los extraño. Pero otra cosa interesante que le dice, gozo, son mi alegría. Cuando piensan en los filipenses, el apóstol Pablo se alegra, se regocija de ellos, por quiénes son ellos. Pero también les dice, corona mía. Corona mía es la palabra ahí, la que los atletas utilizaban o les ponían cuando ellos ganaban, la corona de laurel, que por ejemplo en los Juegos Olímpicos se le pone al campeón, está la corona de laurel y luego se le pone al que gana. La corona en realidad es solo un símbolo de gloria, un símbolo de victoria. Se sentía orgulloso y dice, cuando pienso en los filipenses, ustedes son mi corona. Yo me lo pongo, o sea, era algo de gloriarse acerca de los filipenses. A nadie más le dice eso. Él los amaba, los extrañaba, pero también, ¿por qué es que el apóstol Pablo se sentía acerca como eso? Me pongo a preguntar, ¿por qué él se sentía tan orgulloso de esa iglesia? Con mucha razón. Ahí el apóstol Pablo experimentó cosas espectaculares en Filipo. En primer lugar, la plantó sin ninguna ayuda de otro hombre o de otra sinagoga, porque cuando él llega, ustedes pueden leer la historia en Hechos 16, cuando él llega se encuentra, su modus operandi era o la manera como él llegaba y plantaba iglesias, que iba a predicar a las sinagogas primero. Y en donde él predicaba, y ahí típicamente lo sacaban a pedradas, pero él comenzaba ahí, y ahí no había sinagogas en Filipo. No había el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, no estaba. Y simplemente se fue a un río a orar con unas mujeres que encontró ahí. Y es ahí donde conoce a Lidia y a otras mujeres, dice Lucas en Hechos. Entonces, con mucha razón, Pablo se siente tan orgulloso de esta iglesia. Y no solo eso, experimentó cosas grandiosas. Ahí fue cuando él estaba encarcelado, lo azotaron y terminó en una prisión, en el calabozo. Con Silas, era su compañero que él andaba. Y cuando estaba ahí en el calabozo, él empieza a cantarle al Señor himnos. Imagínense, estás en la prisión, estás en el calabozo y empiezas a cantar Amazing Grace. No cantaban en inglés, cantaban en otro idioma, no sé cuál era el que cantaban, pero el punto es que empiezan a cantar en el momento más difícil. Oye, esta no es una predicación de adoración, pero esa es una gran oportunidad de recordarles, se la voy a dar de gratis. Aún en los calabozos hay motivos para el gozo. Aún estando allí en los momentos más difíciles, es una gran oportunidad para adorar. Porque ¿qué es lo que pasó cuando la adoración empezó a suceder y empezaron a adorar y a cantarle al Señor? Hubo un terremoto, dice, y se cayeron y se abrieron las puertas y ellos quedaron libres. El carcelero acepta a Jesús cuando ellos, en vez de huir, se quedaron ahí quietos. Y él les dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvos? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la resolución de conflictos? Estoy diciéndole, la razón es por qué Pablo amaba a esta iglesia. Él añoraba a esta iglesia. Y aquí el primer principio que nosotros debemos entender con respecto a la resolución de conflictos. Tratar con los problemas es un acto de amor. Tratar con los problemas es un acto de amor.
habemos personas, incluyéndome a mí, que nos cuesta tratar con los problemas, con los conflictos. Se nos hace muy difícil. Evadimos los problemas porque no queremos confrontar a las personas. Pero si amamos a los demás, es necesario tratar con los problemas. ¿Por qué estoy seguro que es verdad eso para ti también? Porque cuando tienes un conflicto con alguien que no es alguien a quien tú amas, no es alguien que estás cerca de esa persona, la verdad que no te interesa, ¿verdad? Te molesta un momento si alguien te ofende, si alguien te dice algo, si hace algo contra de ti, y ya, porque no hay una relación con ellos. No los amas, ni ellos te aman, y ya. No conoces a esas personas, ya sea alguien que se te metió enfrente cuando ibas manejando, o alguien en tu trabajo te ofendió y ya nunca volviste a ver a esa persona, o aún en tu trabajo tienes conflicto con esas personas, pero no es algo que te quite el sueño. Pero con aquellas personas a que amas y tienes conflictos, tú sabes de que no lo puedes dejar pasar, no lo puedes ignorar. Te causa tanto dolor. Y tratar con los problemas es un acto de amor. Y de hecho, resolver conflictos es un acto de amor por las personas, pero también es un acto de amor por ti. Resolver los conflictos es un acto de amor por las personas, pero también es un acto de amor por ti, porque solo tratando con el problema es que puedes quitar el dolor. Cuando hay algo que te duele y piensas en un conflicto con alguna persona y te duele, es porque necesitas tratarlo. Y el no tratarlo, ese problema está afectando no solo tu estado emocional, tu estado espiritual, pero también está lastimando a las otras personas que están en tu entorno. Y tener eso en mente, eso en claro, es muy importante porque eso nos empodera para poder dar esos pasos necesarios. Tratar con los problemas es un acto de amor, no solo por las otras personas, sino que también es un acto de amor por ti. Y otra cosa más, una última cosa que quiero mencionar, que es muy importante en este verso 1, dice, estén así firmes en el Señor. Estén así firmes en el Señor. Esa idea de estar firmes en el Señor creo que es la tesis o la idea central de todo el capítulo 4. Estar firmes en el Señor. Porque estar firmes en el Señor es lo que nos capacita no solo para resolver los problemas, sino que para poder practicar las otras cosas que el apóstol Pablo le va a decir. Por ejemplo, en el verso 2 les dice, les urge a estar en armonía, que es lo que estamos tratando en este momento. Pero también en el verso 4 Él les manda a que se regocijen, les manda a que sean felices, que es un mandato de hecho, es un indicativo. Y en el 8 Él les dice que deben pensar apropiadamente. Les habla y les dice específicamente las cosas en que tienen que pensar. Y en el 14 Él les celebra su generosidad. Y estos cuatro temas, estas cuatro cosas que Él les dice, son la manera como es que ellos pueden estar firmes en la fe. Y de hecho, ahorita ya les tienen un avance de los próximos 4 sermones que vamos a estar viendo para ir terminando esta serie. Estar firmes en la fe es como vamos a ver en este próximo capítulo. Pero el primer indicativo, el primer mandato que el apóstol Pablo les dice a los filipenses, y específicamente a Evodia y a Síntique, es que deben resolver los conflictos para estar firmes en la fe. ¿Por qué? No hay manera que podamos vivir vidas plenas si no estamos firmes en la fe. Puedo estarles aquí dando cuestiones prácticas, puedo darles ejemplos, herramientas, conceptos, ideas prácticas de cómo vivir vidas plenas. Pero no, de hecho, ni podremos practicar lo que estamos aprendiendo si es que no vivimos firmes en la fe. Ser firmes y estar firmes en la fe es lo necesario para poder vivir vidas plenas. Verso 2. Ruego a Evodia, y es aquí donde está el primer mandato, Evodia y Síntique. Oye, ¿no están agradecidos ustedes por sus nombres?
Si no les gustaba su nombre, cámbienselo a Sintique. Que vivan en armonía en el Señor. Lo bueno es que cuando conozca a Sintique allá en el cielo y me dice, hiciste chiste de mi nombre. Sí, pero ¿para qué andas peleando con Evodia? Le voy a decir. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, el mandato es a estar firmes en la fe, a estar en armonías, a resolver los conflictos. Si es que estamos firmes en la fe, y esta es la realidad, que si estamos firmes en la fe podemos resolver nuestros conflictos. Si estamos firmes en la fe podemos resolver nuestros conflictos, y esa es la realidad, y eso es lo que el apóstol Pablo les dice. Pero para estar firmes en la fe debemos resolver nuestros conflictos. Pero para estar firmes en la fe debemos resolver nuestros conflictos. O sea que son dos ideas que se complementan la una a la otra, pero también van de la mano. Son paralelas, pero se complementan la una a la otra. Si estamos firmes en la fe, Dios nos capacita para poder resolver nuestros conflictos. Pero para firmarnos en la fe debemos resolver nuestros conflictos. No hay manera como nos podamos acercar a Dios o crecer espiritualmente si no resolvemos nuestros conflictos. Nuestra vida espiritual posiblemente esté estancada porque tenemos pleitos que no hemos resuelto con las personas que estamos a nuestro entorno. Y solo cuando resolvamos estos conflictos entonces es que podremos acercarnos a Dios. Va de la mano. Y entre más nos acercamos a Dios, más nos capacitamos para resolver nuestros conflictos. Si somos maduros espiritualmente, no vamos a tener problema en aceptar nuestra responsabilidad en nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque estar firmes en la fe significa creer los principios que Dios nos enseña en su Escritura, en su palabra. Pero no solo creerlos, sino practicarlos también. ¿Y qué es lo que tiene que ver con los conflictos esto? O el tema de las personas. Es que si creemos lo que Dios dice de su palabra con el tema de las personas, es que vamos a amar a las personas incondicionalmente. Y cuando las personas nos hacen algo y nos afecta y nos duele, nosotros, por lo que aprendemos en su palabra, vamos a tener capacidad de poder perdonar a aquellas personas como Cristo nos ha perdonado. Eso es vivir firmes en la fe. Ver el mundo como Dios lo ve y vivir de acuerdo a esa manera de verlo. Y si estamos firmes en la fe, entonces vamos a ver a las personas como Dios las ve. Personas que necesitan ser amadas, y nosotros nos vamos a ver como personas también pecadoras que necesitamos perdón. Entonces, Pablo le dice a Evodia y Sintique, específicamente en el verso 2, ruego a Evodia y Sintique. Y esos nombres, lo cual es algo asombroso, imagínense que la única manera por la cual aparezcas en la Biblia es porque tuviste un pleito con alguien que no lo quería resolver. Eso es algo triste. Imagínate que tu epitafio o lo que va a decir en la bóveda o en tu tumba, ahí va a decir tu nombre, la fecha cuando naciste y cuando falleciste, y que diga la persona que nunca pudo resolver los conflictos con los demás. Qué triste, ¿no? Estas personas no eran personas cualquiera. Estas personas eran personas que habían trabajado con el apóstol Pablo, eran personas muy importantes, y ahorita voy a ahondar un poco más con eso. Pero lo que Pablo le dice es que vivan en armonía en el Señor. Dice, los conflictos personales deben resolverse personal e individualmente. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Les llama a ellas específicamente a que lo resuelven. O sea, de que cuando tú tengas problemas con alguien, ¿qué es el primer paso que debes hacer? Bueno, antes de hacer todo lo espiritual en tu parte, ¿no? Primero tienes que orar, pedirle oportunidad al Señor para que haya el momento preciso para hablar con aquella persona. Pero después a eso, antes de ir a hablar con alguien más, es ir a tratarlo personalmente con aquella persona. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice, les ruego a ellas. No es le está mandando así como, oye, ya no los está regañando, no les está
humillando, no las esté insultando. Les ruego como algo de una manera tierna, le está diciendo, oiga, se los pido por favor, arreglen su situación, vivan en armonía. Entonces, y como le dice a ellas personalmente, entonces lo que podemos aprender nosotros, lo que debemos hacer es resolver personalmente e individualmente los conflictos con las otras personas. O sea que cuando estás en conflictos con una persona, no debes ir con terceras personas a querer solucionar aquello. No es lo que la Biblia enseña. Y vamos a ir más detalladamente en eso. No puedes ir con otra persona simplemente para ventilar, para compartir lo que está sucediendo con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo o con tu mamá, lo que está sucediendo con aquellas personas que tienes conflictos. No vas con otras terceras personas, lo solucionas con ellas personalmente. Mucho menos hacer lo que hacen algunas personas en la actualidad, que agarran las redes sociales y empiezan a ventilar y empiezan a criticar y empiezan a decir acerca de los pleitos que están pasando y dicen, ¡ay de algunos! Y empiezan a tirar escopetazos así que abarcan a muchas personas. Eso no solo no es útil, sino que deshonra el nombre de Dios si es que tú eres un seguidor de Dios. Lo voy a hacer encariñadamente como su amigo, su pastor. Eviten ventilar en las redes sociales. Mucho menos eviten, con mucha más razón, eviten criticar en las redes sociales. Porque no solo no estás deshonrando el nombre de Dios, te ves mal. Ahora se los voy a decir como Iván, se ven mal hacer eso en las redes sociales. Entonces, cuando tengan conflictos, vayan con aquella persona directamente y poder tratar aquel asunto. ¿Por qué? Porque eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Evodia y a Síntique, que vivan en armonía. Ahora bien, y les dice, vivan en armonía en Jesús. Eso es importante. No podemos ignorarlo. Vivan en armonía en Jesús. Lo que decía al principio, que vivir firmes en la fe nos capacita para poder resolver nuestro problema. Pero como hermanas que son, les dice, resuelvan sus problemas. Como hermanas, si son seguidoras de Jesús, pueden resolver sus problemas. ¿Por qué? Porque nuestra fe en Jesús es el fundamento que nos capacita para resolver nuestros conflictos. Es el fundamento para resolver nuestros conflictos. Nuestra fe en Jesús. ¿Y por qué es que Él nos capacita para resolver nuestros problemas? ¿Por qué? En primer lugar es porque en nuestras propias fuerzas no podremos hacerlo. En nuestras propias fuerzas no vamos a resolver nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque al rendirnos a Jesús es que, en primer lugar, podemos reconocer el orgullo que no nos permite resolver el conflicto. Si tenemos una fe en Jesús, una relación con Jesús, entonces podemos humillarnos y saber que es que nosotros somos personas pecadoras también. Nuestra fe en Jesús también nos capacita a resolver nuestros conflictos porque Él es el que nos da la capacidad para perdonar también como Cristo nos ha perdonado. Pero también nuestra fe en Jesús nos permite de otra manera, o nos capacita de otra manera, que es muy importante para resolver los conflictos, y esta es poner a otras personas antes que nosotros. No hay manera como podrás resolver los conflictos si es que no pones o consideras la opinión, los intereses de los demás antes que los tuyos. De hecho, de eso ya lo hablamos en algún momento cuando hablamos acerca de servir
para servir decíamos que tendrías que poner los intereses de los demás, pero ahora veámoslos en el contexto de cómo es que se resuelven los conflictos. Pablo lo dice en esta misma carta. Recuerden, no existen capítulos, no existen versos, solo un poquito antes de lo que estamos estudiando, Pablo ya les había hablado acerca de sus intereses. En el capítulo 2, versículo 1 al 4, ya hablé acerca de esto, pero lo voy a leer a manera de recordatorio, pero ahora desde el contexto de resolución de conflictos dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, eso es la base. Si tenemos todo eso, entonces el apóstol Pablo le dice: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. O sea, háganme feliz viviendo unidos, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y luego dicen, pero tienen que dejar el egoísmo, no deben de pensar solo en ustedes. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que en actitud humilde, con humildad, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Solo con la ayuda de Cristo, solo nuestra fe en Jesús es que nos va a capacitar para vivir de tal manera. Y esta es la lección para resolver nuestros conflictos. Para resolver conflictos debemos buscar los intereses de otros, no solo los de nosotros. Para resolver los conflictos tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros intereses, pero también preguntarnos cuáles son los intereses de los demás. Y cómo los intereses de estas personas están peleándose con nuestros propios intereses. Y es allí en donde cuando consideras tus intereses y consideras los de las otras personas, es donde tienes que aprender a ceder para resolver tus conflictos. Ustedes saben cómo se ve eso. En tus matrimonios hay conflictos, simplemente porque a ti te gusta poner el papel higiénico de una manera y la otra persona le gusta ponerlo para otra manera. De una manera tan sencilla. Hay conflictos porque no bajaste la tapa del baño. Hay conflictos. Volviendo de los intereses. Pero basado en lo que la Biblia dice, en Filipenses 2, 1 al 4, yo le dije a mi esposa, ¿cuándo fue la última vez que subiste la tapa para mí? Vamos a ver los intereses de los demás también. No es cierto, nunca le dije eso a mi esposa. Pero vamos a hablar de los intereses. O sea, si el problema es que la bajen, entonces ¿por qué también no la pueden subir para esperar cuando el esposo llega a hacer lo que tiene que hacer? Entonces, estoy siendo un poco cómico en ese sentido, de alguna manera. Pero me refiero a que cuando vamos a hablar de los intereses de los demás, de cuestiones más serias, tenemos que considerar los intereses de los demás también, no solo los de nosotros. Véanlo en su contexto, en su trabajo, con sus colegas. Hay conflictos porque a ti no te gusta hacer ciertas cosas en tu trabajo y quieres que el fulano lo haga. Entonces, pero ¿cuál es la oportunidad entonces que tenemos para modelar el amor sacrificial de Cristo para nuestro prójimo? Entonces, para resolver conflictos debemos buscar los intereses de otros, no solo los de nosotros. Ahora regresemos al el pasaje que estábamos estudiando en el verso 3. Dice, hay varias cosas en ese verso 3 porque es mucho más largo, pero le dice, en verdad, fiel compañero, le dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyo nombre está en el libro de la vida. En primer lugar, hay varias cosas, ¿no? Les dice, apela a un intermediario en este lugar. Pablo habla a un fiel compañero y curiosamente no menciona a el nombre de este fiel compañero, solo le llama fiel compañero, lo cual asumo que está hablando
a la persona que va a recibir la carta en primer lugar. Por si no la nombra, primero que va a leer la carta va a ser este fiel compañero, porque no lo nombra, no lo dijo como en tercera persona a Evodia y Síntique, sino que la persona que iba a leer la carta era esa. Por eso deduzco que era al pastor de la iglesia de Filipo, al que le está escribiendo específicamente. ¿Por qué? En primer lugar le dice fiel compañero, le dice que es su compañero en la milicia, en el compañero de ministerio. Entonces, y le dice que le ayudes, o sea, que intervenga en caso de que estas mujeres no van a resolver su conflicto. Lo cual me quiere decir de que no están hablando acerca del color de la alfombra de Filipo. No había alfombra, no sé, cualquier cosa. No era una cosa trivial, era un asunto muy delicado que ellas mismas no habían resuelto. Y Pablo las menciona específicamente no para avergonzarlas, es que quizá ellas mismas habían preguntado a Pablo con respecto a eso, o Epafrodito le llegó diciendo, que era la persona que lo llevó la ofrenda al apóstol Pablo, le llegó diciendo, oye, ¿te acuerdas de Síntique y Evodia? Sí, bueno, me dijeron ellas, vamos a pensar lo mejor de Epafrodito, me pidieron ellas que te dijera que están teniendo este problema, ¿qué les aconsejas? Entonces me imagino que por eso es que Pablo trata públicamente este asunto. Las cartas en aquel entonces las leía la persona y se leían públicamente en la iglesia. Entonces cada vez que leyeran la carta se iban a acordar de Evodia y Síntique que ellas estaban empleitadas. Entonces cuando Pablo trata esto, no lo hace para avergonzarlo, sino que posiblemente ya era un caso público, todo el mundo sabía. Y le dice entonces al líder de esa iglesia, como dije que deduzco que era el pastor de la iglesia, le dice, ayúdales a que se armonicen. ¿Por qué? Estas mujeres no eran mujeres cualquiera. Dice, han compartido mis luchas en la causa del evangelio. O sea que estas mujeres quizás eran las mismas con las que el apóstol Pablo estuvo orando allá en el río. Son aquellas mismas mujeres que le ayudaron a plantar la iglesia. No eran cualquier mujer. Eran líderes quizá en el principio. Y por eso es que Pablo está tratando este problema muy seriamente. Y le dice, resuelvan este conflicto. Pero dice también, ayudaron con Clemente. Y dice que a ese sí lo nombra, a otro líder, a otra persona. Me ayudaron, me acompañaron a plantar la iglesia. Y dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea que no estamos hablando de personas inconversas. Son personas que son seguidoras de Jesús, son hermanas, sus nombres están escritos en el libro de la Biblia. Eso es algo que es importante de mencionar, que muchas veces aún personas que son muy importantes en la fundación, en la plantación o en el ministerio, aún entre ellas van a haber conflictos. No hay manera como eso se puede evitar, esa es la realidad. Y si piensas de que eso es un motivo para decepcionarte de la iglesia, pues déjame animarte. La iglesia está compuesta por personas pecadoras, por personas egoístas, por personas orgullosas, por personas que tienen opiniones fuertes, por personas que están dispuestos a ir a pelear porque no están considerando sus intereses o sus opiniones. ¿Y qué crees? Aún así, Cristo murió por la iglesia. Escuché una anécdota de un cristiano que se había decepcionado de la iglesia. Y siempre cuando él hablaba con las personas acerca de las cosas espirituales, él se dio cuenta que naturalmente se iba al punto negativo de la iglesia. Empezaba a criticar la iglesia. Empezaba a decir todas las cosas malas de la iglesia. Y dice, pero hubo un momento en el cual Dios me dio y habló directamente en mi vida. Me vi hablándole a un esposo que estaba a punto de casarse con su esposa, y que le llegó a decirle, oye, ¿con esta mujer te vas a casar? Esta mujer está toda fea. ¿No pudiste hacer algo mejor?
Y en ese momento dice que vio la cara de asombro y decepción del hombre y su enojo. Y dice, y en ese momento, Dios habló a su vida diciéndole, cada vez que hablas de mi iglesia, estás hablando como que le estás diciendo a alguien hablando de su esposa. Y la iglesia es el propósito y el punto por la cual Cristo vino a morir por ella. Entonces, aún en la iglesia corona del apóstol Pablo, que amaba y que eran su orgullo, aún en esa iglesia existían esos conflictos y esa desunión y esos problemas. Entonces, una cosa que tenemos que reconocer es que a pesar de que hayan personas muy importantes en la iglesia, que sean muy influyentes y que hayan sido fundamentales en el lanzamiento de algo, aún esas personas no son perfectas, así como tú no eres perfecto. Y tenemos que estar conscientes de esa realidad para poder aprender a resolver conflictos, para poder aprender a hacer las paces con las personas imperfectas tanto como nosotros somos imperfectos. La otra cosa que mencionaba acerca de ese verso 3 es que había un intermediario, el pastor o el líder de esa iglesia. Dice, cuando no se puede solucionar, entonces es necesario que haya un intermediario. Ese es otro paso que necesitamos tomar para resolver conflictos. El primer paso es ir a tratarlo personalmente, pero cuando no se trata personalmente es necesario un intermediario, porque en los conflictos un mediador busca la armonía guiando a ambas partes hacia lo mejor. En los conflictos un mediador busca la armonía guiando a ambas partes hacia lo mejor. Para esto, el mediador no debe ser alguien que tiene skin on the game, como dicen, o sea, algo que perder. El mediador tiene que ser completamente objetivo. Y han habido casos que personas que se ofrecen de mediadores. Si alguien se ofrece de mediador, ten por seguro que quizás no es el mejor para mediar. Tiene que ser algo completamente alejado de la situación para que haya un consejo objetivo en realidad. O sea que no, el mediador, si tienes un problema con tu pareja, no debe ser tu mamá. ¿Ok? Si tienes un problema con el empleado, no debe ser el mediador otro empleado. Si tienes problema con alguien, tienes que buscar un mediador que esté afuera, alejado de la situación. Y específicamente cuando hablamos de cuestiones espirituales, debe ser alguien maduro espiritualmente. Alguien que esté con el fin de restaurar. Jesús dio más indicaciones más claras y específicas, y lo voy a leer rápidamente. ¿Qué hacer en estos casos? Mateo 18, 15 al 17, dice, según la traducción al lenguaje actual, lo leí intencionalmente en esa otra versión para que nos resuene de una manera más relevante. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. Lo primero y lo segundo que aprendíamos era que tratarlo personalmente, y si no hay solución, entonces llama a alguien más a que intervenga. Dice, la Biblia enseña que toda acusación debe hacerse en frente o dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. O sea que Jesús les dice, trátenlo personalmente, pero también lo que decía el verso 15, dice que es para ganarlo. O sea que el punto es para restaurar a aquella persona. Pero si aquella persona no reconoce su falla, entonces vas y traes otro testigo para que no digas que tú lo estás acusando injustamente.
Pero también, lamentablemente, en la actualidad, ahí se quedan los dos pasos. No se sigue más porque ahora lo que hace la persona es que se va de la iglesia. Si tratas personalmente, lo tratas de restaurar y aún así no cae en razón y luego traes otro testigo, lo que hace, ya llevar otro testigo ya es casi ni eso se da. Ahora en la primer confrontación, no me gustó lo que dijo el pastor, se va. ¿Cómo hay tantas iglesias? O sea, ahora en cada esquina hay iglesias. Entonces las personas lo que hacen es que se van. Jesús da otras indicaciones en caso de que la persona aún quiera cambiar y permanecer en la iglesia, y Jesús da esas indicaciones. Curiosamente, unos versos anteriores es en donde se encuentra la parte tan famosa donde Pedro habla acerca del perdón. El verso 21 dice, después de que Jesús les dice esto, el verso 21 le dice Pedro. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, oye, entonces, si esta persona siempre la anda regando, y siempre se anda restaurando, y siempre se anda disculpando, entonces le dice, ese miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Y Jesús le dice, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. ¿Por qué traigo a colación este asunto? Es porque la mayoría de los problemas que tenemos tienen que ver con la falta de perdón. Y según lo que Jesús acaba de enseñar en este pasaje, de tratar con aquellas personas que te han hecho algo malo, algo que te ha ofendido, Jesús dice, para el perdón, según lo que Jesús enseñó y modeló, no hay límite ni condición. Para el perdón, Jesús modeló que no hay límite y no hay condición. Eso es importante que reconocerlo, porque si no podemos perdonar, va a ser imposible resolver nuestros conflictos. La realidad es esta, triste realidad muchas veces, es que nuestros problemas no es que no podemos resolver conflictos, lo que nos cuesta es perdonar. Ese es nuestro problema. No podemos perdonar que alguien nos hizo algo malo, que alguien dijo algo malo de nosotros. No podemos perdonar cómo nos hizo sentir alguien. Por eso es importante lo que dije hace un momento, que solo rindiéndonos a Cristo completamente es que podemos perdonar para así resolver nuestros conflictos. En resumen, si queremos tener vidas plenas y queremos ser felices en esta vida, para tener vidas plenas debemos aprender a resolver nuestros conflictos. Para tener vidas plenas necesitamos resolver nuestros conflictos. Quizá estás bien financieramente, quizá estás bien de salud, quizá estás bien en tu trabajo, quizá te está yendo bien en todo lo que hagas, pero sabes que no estás completamente bien porque no has resuelto algún conflicto específico. Yo reconozco que muchos de nosotros tal vez tenemos conflictos que ya no tienen nada que ver contigo. Ya aquella persona no está cerca de ti, ya aquella persona ya ni siquiera hablas con aquella persona, pero aún así quedaron las cosas así que no se afinaron. Mi recomendación es que te asegures de que a pesar de que esa persona ya no está en tu entorno, puedas perdonar a esa persona. Para perdonar no necesitas restaurarse. Para perdonar no significa que van a ser buddies de regreso, van a ser amiguitos. Para perdonar simplemente se requiere que tú liberes a aquella persona de la falta que te hizo y puedes perdonarlo. Pero también la otra cosa que debes hacer, si es que no has resuelto algún conflicto con alguien, es que
dejes la puerta abierta para el momento preciso, o si es que hay una oportunidad para poder hablar con aquella persona y resolver aquel conflicto, y entonces poder solucionar aquello. Solo haciendo eso es que podremos resolver nuestros conflictos. Pero para eso necesitamos rendirnos completamente a Jesucristo y que sea nuestra fe el fundamento para poderlo hacer. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en este día. Sabemos que solo tomados de la mano de Dios es que podemos mejorar nuestras vidas. Y así que deseamos que lo que hayas aprendido hoy lo pongas en práctica con su ayuda. Queremos conectar contigo, así que contáctanos a través del correo electrónico que está en la descripción de este video, o si quieres que estemos orando por ti, puedes incluirla en ese correo electrónico, o si es una petición pública, también puedes escribirla en los comentarios de este video. Te amamos y esperamos verte en persona en cualquier otra oportunidad.